Buen día compañeros, mi nombre es Jonathan Buitrago y junto a mi compañero Santiago Muñoz hablaremos del pedagogo Roger Cousinet. Roger Cousinet nació el 30 de noviembre de 1881 en la ciudad de Arcueil, en Francia, y murió el 7 de abril de 1973 en París, Francia. Fue un pedagogo francés proveniente de una familia burguesa. Obtiene su bachillerato en artes en 1903 en la Escuela Normal Superior, una de las escuelas más prestigiosas de París. En 1910 fue nombrado inspector de primaria. Si bien esto no duró mucho, ya que fue removido de su cargo para participar en la Primera Guerra Mundial. Poco después de la Primera Guerra Mundial continuó su enseñanza. En ella se centró en el método de aprendizaje activo, condenado por parte de los jerarcas de aquel entonces, ya que era un movimiento nuevo que atacaba la escuela antigua. En 1920 fue el director de la Nueva Educación, en funcionamiento hasta 1930. En 1945 funda la Nueva Escuela Francesa. En 1964 fundó la revista Educación y Desarrollo, vigente en los medios de prensa franceses. Cabe destacar que sus obras más conocidas fueron Un método de trabajo libre por grupos, La vida social del niño, La nueva educación y Haz lo que digo, en las cuales expone sus reflexiones sobre la pedagogía. Roger Cousinet es ampliamente conocido por ser el creador del método de trabajo libre por grupo. El autor plantea en sus reflexiones sobre la labor pedagógica, en la cual dice que el niño es su propio educador y sobre él se ha de actuar. Ahondando un poco en el contexto histórico, el movimiento de la nueva escuela es habitualmente dividido en dos etapas. En primer lugar, la etapa individualista, idealista y lírica, en la que destacan Rousseau, Pestalozzi y Key. La segunda etapa es la de los grandes sistemas, la que más autores y obras proporciona al movimiento, autores como Dewey, Montessori, De Crowley, Ferry, etcétera, etcétera. Emparejado con lo anterior, pero con cierta autonomía de este, surgió a raíz de la Primera Guerra Mundial un grupo de pedagogos distinguidos, entre los cuales están Freinet y por supuesto Roger Cousinet. En el discurso pedagógico de Roger Cousinet se evidencia que él resta importancia a los temas de la educación moral y la física. Además, simplifica la metodología a hechos sencillos como conseguir equipos brevemente, proponer problemas, recolectar datos, trabajar la pizarra en grupos y corregir los errores. Ha habido una incógnita desde siempre en la historia de la pedagogía, y es cómo lograr una participación activa en los estudiantes. Esa incógnita ha estado desde siempre en la pedagogía, y como maestros siempre nos la preguntaremos. Siempre tendremos el salón, el típico grupo que no quiere participar, simplemente no quiere opinar, no quiere equivocarse, o simplemente es indiferente a la clase, ya que no le interesa, no le nace estudiar. Entonces, frente a estas preocupaciones y a este grave problema, hubo un pedagogo que fue Roger Cousinet, quien observó que esa dicha pedagogía y esa estructura de enseñanza es mortífera y muy rígida. Esa enseñanza tradicional es nociva para la salud y para la imaginación de un niño. Entonces, frente a este hecho, se propuso crear un método mucho más flexible, permitiendo a los alumnos desarrollarse libremente. Entonces, Cousinet lo que hizo fue pensar cómo dar libertad a los alumnos. Les dio libertad en el salón de clases para que se agruparan y exteriorizaran la actividad al asociarse con los demás alumnos para realizar un trabajo, que la compartieran, la dialogaran, intercambiaran conocimientos y entre ellos se corrigieran. Para los alumnos fue mucho más sencillo y empezaron a sentir un interés constante hacia el aprendizaje. El planteo y la idea que realizó Cousinet apostó a modificar los lugares frecuentes con los que se suele asociar la figura del docente y la del alumno. Él revolucionó la idea de escuela, simplemente donde el docente era la fuente del conocimiento y o sabiduría,
y el alumno un simple recipiente vacío. Entonces, para ello él planteó que el niño puede ser su propio educador y que sobre él se ha de actuar, promoviendo el trabajo libre en grupo en el marco de lo llamado así nueva escuela o escuela activa. El niño de la escuela tradicional, un niño pasivo, se adecua a una educación triste, verbalista, autoritaria y, como ya lo dije, pasiva. En detrimento de esto, alienta a generar prácticas activas enmarcadas en una educación de acción, liberadora y constructiva, favorable con el desarrollo de la auténtica naturaleza del niño. Este punto es importante resaltarlo porque la naturaleza del niño no es quedarse quieto, repetir lo que están diciendo y simplemente no preguntar el por qué. En cuanto se sea niño, el niño siempre va a preguntar los por qué. Un niño, por naturaleza, es curioso. Y si nosotros, como profesores, activamos y buscamos que esa curiosidad la encaminamos hacia el conocimiento, habremos hecho nuestro trabajo. Entonces, en este contexto, el docente debe motivar a la escuela, el trabajo grupal, sin descuidar la armonía entre libertad y responsabilidad, libertad grupal y la coexistencia de diferentes opiniones. Se cuida de no exacerbar el individualismo, fortaleciendo el diálogo intragrupal e intergrupal. Simplemente el concepto de trabajar en equipos no quiere decir que se olvide el individualismo. Mientras trabajamos en equipos, construimos nuestro propio individualismo. Otro aspecto central es el de la formación de valores y actitudes democráticas, desalentando el uso de evaluaciones rígidas. Por el contrario, se enfatiza en la flexibilidad, en el espíritu cooperativo y en la estrecha relación de los contenidos curriculares con la vida diaria del estudiante, protegiendo el vínculo escuela-comunidad. Simplemente en las casas envían los niños a la escuela para no tenerlos, para que se los aguanten allá. Y en las escuelas cansan los niños para que lleguen cansados a la casa. Lo que se debe hacer es simplemente enseñar en la escuela cosas de la vida, cosas de la casa, que haya una estrecha relación entre la vida diaria del estudiante y el conocimiento diario del estudiante. Entonces, de este modo el rol del docente se acerca más a la figura de un facilitador y no de un mero transmisor de contenidos. El espíritu del alumno apunta no solo al desarrollo cognitivo, sino también al desarrollo de habilidades sociales, psicomotrices y actitudinales. Se trata del principio de aprender haciendo. Entonces Cousinet planteó que a menudo educadores y padres tienen miedo a la libertad de sus hijos porque creen que la libertad, tanto para los niños como para ellos mismos, produce desorden. Sin embargo, para los niños la libertad supone la posibilidad de construir su orden. Lo que queremos dar es un concepto diferente a los niños, a aprender haciendo. También ellos aprenden a ser personas mediante esto. Aprenden valores como la empatía, la tolerancia. El método de Cousinet, que es el método de trabajo en equipos, es un método de aprendizaje, no de enseñanza, el cual ha sido adaptado hasta la fecha, el cual se opuso ante el carácter rígido de las escuelas memoristas e intelectuales francesas. Cousinet fue un defensor de la libertad en la enseñanza y del trabajo colectivo, sustituyendo el aprendizaje individual. Él propuso que los pupitres escolares fueran desclavados del piso, los cuales iban atornillados al piso porque tenían un sentido estético con los conceptos de disciplina pedagógicos. Y esto era para que los alumnos pudieran rápidamente formar grupos en la clase y quedar uno frente al otro. Para Cousinet, el desarrollo de actividades de grupo debería obedecer algunas etapas, que son: la primera es la acumulación de información a través de la investigación sobre el objeto de trabajo escogido. Esto quiere decir que los estudiantes se van a informar y van a investigar sobre el objeto del trabajo que escogieron. La segunda es exponer y elaborar la información, plasmarlas en el tablero. Entonces los estudiantes lo que van a hacer acá será como socializar más o menos la información que consultaron. Después se pasa a la corrección de los errores.
Entonces los estudiantes se deben corregir entre ellos. Sin embargo, si hay que hacer una intervención, el docente debe realizarla. Después se pasa una copia individual en el cuaderno del resultado obtenido. Cuando se haya socializado, se copia en el cuaderno, se toma apuntes, cada quien toma sus apuntes de todo lo que se socializó. Con esos apuntes se hace un diseño individual, cómo entendieron la idea, que tiene que ir relacionado con lo que se habla. Entonces después se hace una selección del diseño más significativo para el archivo de la clase. Sería bueno tener un archivo de la clase para así cada vez que haya un trabajo se hace el mejor resumen posible o algo que todos los puedan entender. Después se pasa una lectura grupal y una elaboración de una ficha y o resumen en la cual toda la información que se dio el profesor debería resumirla para que quede aún más clara. Finalmente, la metodología de Roger Cousinet supuso un gran cambio a finales de la Primera Guerra Mundial, y este pedagogo fue una gran influencia para muchos otros, como puede ser Freinet. Por lo tanto, debe ser considerado como uno de los principales precursores de muchas nuevas metodologías que conocemos en la actualidad.